Ustedes me avisan si ven la pantalla compartida o cuando la vean. Sí, se ve, Ya se profe. compartió, Se profe. ve. Se ve, se ve. Entonces, esto es como algo que ustedes, digamos, de una célula animal y una célula vegetal, y habría como distintas cosas que caracterizan a una u otra, ¿no? Pero en nuestro caso, si nosotros nos paramos sobre la célula vegetal, la presencia de una gran vacuola central, que ustedes ya analizaron por qué era importante en el proceso, por ejemplo, ¿dónde vieron que la vacuola era súper importante en lo que han visto de la materia hasta ahora? Yo sé que son preguntas que a lo mejor no las van a saber porque no han ido mucho los teóricos, pero a lo mejor alguno de los que estuvo presente esto lo recuerda. ¿Dónde vieron la importancia de la vacuola en lo que han visto de la materia hasta ahora? En química biológica vimos. No, en fisiología, digo yo, en En la fisio. transpiración. Claro, en el proceso de apertura estomática, ¿no? Es muy importante esa vacuola porque es la que acumula muchos de los osmolitos y después donde ingresa el agua que determinan, en definitiva, el cambio morfológico de la célula oclusiva que permite la apertura del estómago. Otra de las características que define una célula vegetal es la presencia de pared celular. Y obviamente, algo que caracteriza una célula vegetal en referencia a una célula animal es la presencia de cloroplastos y obviamente el proceso de fotosíntesis asociado, ¿no? En las células animales también tenemos, obviamente tenemos vacuolas, pero no son de las mismas características que en la célula vegetal. De esto, entrando más en detalle en relación a la pared celular podríamos definir como un límite, ¿no? Un límite exterior de la célula. Y en esta tabla que ustedes ven a la derecha, hay dos conceptos que ya los vieron en el teórico. Uno es el de apoplasto y otro es el de simplasto. Y lo veían con el ingreso de agua desde el suelo a la planta, en la raíz. Ustedes decían que la vía, ¿cómo era la vía simplasto? ¿Cómo ocurría? ¿Dentro o fuera de las células? Dentro. Dentro de las células. Y ese movimiento, ese continuo de material celular, estaba dado por la presencia de estructuras que unían las células, que eran los plasmodesmos, ¿no? Todo el material de esta célula se conecta a la célula adyacente a través de esas estructuras, esos poros que son los plasmodesmos, que van dando un continuo. Mientras que el apoplasto lo vieron como todo lo que estaba por fuera de la célula. Pero por fuera de la célula, ¿qué hay? Hay espacio libre y hay pared celular. O sea que nosotros vamos a considerar a la pared celular como parte del apoplasto. Teniendo en cuenta eso, el límite de una célula sería la membrana celular, ¿no? Vamos a hablar hacia el exterior de la membrana celular y hacia el interior de la membrana celular. Y eso lo vamos a asociar tanto al movimiento de agua como al movimiento de iones en las células vegetales. Y cuando hablamos de iones, hablamos de elementos minerales, hablamos de nutrición, ¿sí? Vamos a ver por qué la pared celular está considerada como parte del apoplasto. ¿Hasta dónde había movimiento de agua? Ustedes lo vieron recién con el agua. ¿Hasta dónde había movimiento vía apoplasto del agua? Hasta la banda de Caspari. Hasta la banda de Caspari, porque a partir de la banda de Caspari, sí o sí, el agua debía ingresar a la célula y allí, para ingresar a la célula, ¿qué debería atravesar? ¿Qué debe atravesar algo para entrar a la célula? Si nosotros estamos definiendo la membrana, exactamente. Entonces, lo que vamos a ver después es cómo distintas cosas atraviesan una membrana. Porque si ustedes ya lo sabrán hasta de la secundaria, que la membrana celular es una barrera permeable y selectiva. Entonces, la membrana decide qué pasa y qué no hacia el interior de la célula. Entonces, esto les va dando una idea, les va dimensionando, primero, qué rol y qué lugar ocupa la membrana y qué rol y qué lugar ocupa
la pared celular dentro de una célula y en el contexto de una planta, ¿no? Por ahora lo podemos asociar a lo que vieron de raíz y al movimiento de agua, pero ya lo vamos a hacer extensivo al resto de la planta. Si nosotros tuviésemos que definir las funciones de la pared celular, primero, la más importante es proteger todo lo que está dentro de la célula, incluida la membrana. También le da rigidez a la célula y le da soporte a las plantas. Se considera que las plantas están erectas, están paradas y orientadas hacia la fuente lumínica cuando existe y cuando la planta obviamente hace un uso de esa fuente lumínica, gracias a las paredes celulares de las células que la componen. Es decir, el proceso, el concepto y la idea de que una célula permita a la planta darle soporte, se basa en el concepto en que la célula contiene una pared celular que le da rigidez. A ese punto es importante la pared celular. También actúa como una mediadora entre la célula y el ambiente, ¿sí? No es una barrera, digamos, selectiva y permeable como la membrana, pero tiene, obviamente, un nivel funcional. Y tiene alta actividad biológica, a diferencia de lo que nosotros podríamos imaginar, como que es un espacio en el que no hay actividad biológica. En la pared celular tenemos mucha actividad biológica, y actividad biológica medible en términos de actividad de enzimas, movimiento de moléculas, movimiento de agua, de elementos nutricionales. Entonces, es muy dinámico lo que ocurre en la pared celular. Una de las características por las que podríamos distinguirla es que actúa como un filtro, o sea, al tener un entramado, que ya vamos a ver, de la celulosa y de otros componentes de la pared, actúa como un filtro, genera un tamaño de poro, entonces hay moléculas grandes o cosas muy grandes que no la pueden atravesar, y eso obviamente forma parte del concepto de protección, ¿sí? Pero también participa en el proceso de transpiración. ¿Cómo? ¿Qué vieron en las hojas? O sea, las hojas obviamente transpiran a través de ¿qué estructuras? Mayoritariamente las plantas, y las plantas a través de sus hojas. ¿A través de qué estructura se da mayoritariamente la transpiración? Los estomas. Los estomas. Pero una planta puede transpirar a través del epidermis, a través de la cutícula o a través de otras estructuras. Sí, pero Bien. la mayoría es por estoma. Mayoritariamente por los estomas, pero también existe la transpiración cuticular, podríamos decir. Entonces, si una planta no regula la composición de la cutícula, podría correr el riesgo de tener una alta transpiración a través de la superficie de cualquier, por ejemplo, de una hoja. Entonces, la composición de la pared celular define la composición de la cutícula, y la composición de la cutícula regula el proceso de transpiración. También la pared celular forma parte de un proceso, digamos, de interacción entre la... Saben que no puedo ver el chat y me parece que están escribiendo. Y no puedo ni ver el chat. ¿Cómo? Están levantando la mano. Sí, pero si yo salgo de la Fue sin presentación, querer, profe. es preferible que hablen, No, fue chicos. sin querer. Yo prefiero que, como no puedo ver el chat, a no ser que alguien me lea, si pueden... Ah, era para responder las preguntas, está bien. Ustedes pueden, alguien puede responder la pregunta, hacer la pregunta desde el chat por su compañero, y me ahorra a mí el hecho de tener que salir de la presentación. Y si ustedes pueden abrir el micrófono, mejor, y hacen la pregunta en vivo, y es más fácil para sus compañeros también, ¿sí? Si alguien ve alguna pregunta en el chat, me la puede hacer en lugar de su compañero si tiene el micrófono abierto. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que la pared celular es importante para aumentar la resistencia contra el ataque de patógenos. Por ejemplo, hay determinados tipos de patógenos que al no poder penetrar la pared, no pueden generar un daño sobre la planta, porque básicamente la pared les impide el avance. Eso podría ser en el caso de algún hongo que quiera colonizar, porque en la pared tampoco hay recursos para que un hongo sobreviva. Tiene que llegar hasta el citoplasma, ¿sí? Las hifas del hongo tienen que llegar hasta el citoplasma para poder generar realmente un efecto de patogenicidad. Pero la primera barrera con la que se encuentran es la pared, o sea que la protege ante el ataque de patógenos.
También protege a la célula de daños osmóticos, ¿sí? ¿Por qué una célula vegetal no se revienta cuando le empezamos a... ¿Por qué una célula vegetal, podríamos decir, controla el ingreso de agua diferente a una célula animal? ¿Qué pasa si ponemos una célula animal en un medio isotónico? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo habrán visto en la secundaria o en alguna materia más básica? Si ponemos una célula en un medio que tiene bajo contenido de sales, el agua entra a la célula y la célula estalla. Eso pasaría en una célula animal. ¿Por qué? Porque no tiene pared. Si nosotros hacemos eso con una célula vegetal, la célula vegetal no va a estallar, porque va a aumentar su tamaño, la turgencia va a aumentar hasta un punto máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué era la presión de turgencia? De cuando iba entrando, o sea, cuando la diferencia de las concentraciones en lo absoluto, pero ahí que cuando usted, profe, que nombró que aumenta el tamaño, ¿no sería en un medio hipotónico? Cuando la vapor aumenta el tamaño. Claro, iso o hipotónico, sí, hipo, ¿sí? ¿Está bien? Una célula animal, pero en una célula vegetal se va a ocurrir la turgencia, pero la turgencia era la fuerza que ejerce la membrana contra la pared. ¿Se acuerdan? Eso es presión de turgencia, por eso es positiva. Pero ¿qué va a hacer la pared celular en ese caso? Impedir que la célula estalle, ¿sí? Porque hay una barrera que contiene la membrana celular, que es la que está ejerciendo contra la pared. O sea que vos podés tener una presión, una turgencia máxima, pero la célula no va a estallar, por eso decimos que la protegemos ante el movimiento de agua, ¿sí? Protegemos la célula. Y aún, fíjense, este dato, aún en células muertas, las paredes celulares son funcionales. Si no, pensemos en el xilema, ¿no? En los árboles, donde la madera y la corteza mayoritariamente están constituidas por paredes celulares. Eso ya lo vamos a ver, lo habrán visto en parte cuando vieron la estructura del xilema, pero lo vamos a ver también cuando veamos el movimiento a través de floema. ¿Cómo se origina la pared celular? Por ahora vamos a hablarlo así de manera general. Lo que vamos a decir es que cuando ocurre la mitosis, que era la división celular, ustedes recuerdan que lo primero que pasa es que se forman los dos núcleos de las células, de las células hijas, digamos, y a partir de esos de la formación de los núcleos a través de la mitosis, en el caso de las células vegetales lo que se forma es una estructura en el centro, y esa estructura se denomina fragmoplasto, ¿sí? El fragmoplasto, que es esto que está acá, que todavía no separa el contenido de lo que está de un lado y otro, en esos dos núcleos que quedaron separados, posteriormente va a dar origen a lo que se denomina placa celular. Y la placa celular es lo que definitivamente va a formar la laminilla media. La laminilla media, como vamos a ver, es la estructura que separa y que limita una célula con otra. Digamos, es el material que separa una célula de su vecina, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora con mayor detalle. ¿Dónde se sintetiza todo ese material que va a parar al fragmoplasto? Mayoritariamente en el complejo de Golgi, porque vamos a ver, obviamente en los ribosomas, porque es material proteico, y tanto las hemicelulosas como las proteínas que forman parte del fragmoplasto y después de la laminilla media, que hay hemicelulosas, mucha cantidad de pectinas, vamos a ver que se sintetizan en el complejo de Golgi. Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con la celulosa se va a sintetizar se va a sintetizar en la membrana plasmática, en algo que se denomina complejo Rosetta, que eso lo vamos a ver en detalle en las próximas diapositivas. Entonces, cuando dos células se dividen, obviamente esta célula ya tiene una pared celular, lo que necesitamos es una nueva pared celular para separar el contenido de cada una de estas células hijas.
Esto se genera a través del fragmoplasto, y el fragmoplasto da origen posteriormente a la placa celular, que termina por generar la nueva pared que separa una célula de otra. Entre medio de esas dos células adyacentes queda una estructura en el medio, que es la que obviamente proviene del fragmoplasto y de la placa celular, que es la laminilla media. Eso es lo que deberían considerar para esta diapo. Y a pesar de que la pared celular es un órgano que está presente en todas las células vegetales, no es composicionalmente y funcionalmente igual. Nosotros podemos ver en estos tres ejemplos, tres tipos de paredes celulares, o todas de origen vegetal, que composicional y funcionalmente son diferentes. En un caso, vamos a definir la presencia, o vamos a definir el concepto de pared primaria y pared secundaria. Ya vamos a ver cuándo ocurre, o digamos, qué características tiene una pared celular primaria y una secundaria. Pero en este caso hablamos de un parénquima, por ejemplo, podría ser un parénquima radical, donde las células se caracterizan por, en ese parénquima se caracterizan por la presencia de una pared primaria. A ver. Por la presencia de una pared primaria. ¿Detuve la presentación? No. A ver, No, se ve, profe. No, profe, se ve bien. que ahora no me deja. Ahí está. En la fotografía, ¿ahora ven? ¿Lo ven bien? Sí, se ve. En la fotografía de al lado, lo que se observa son dos tipos de pared secundaria. Una pared secundaria de traqueidas de girasol y una pared secundaria de carosos de cerezos. Obviamente, a simple vista, esto todavía no requiere que ustedes visualicen y memoricen estas diferencias, pero lo que podemos ver es que la pared celular evidentemente es diferente en cada uno de estos tres tejidos. Y los tres tejidos son tres tejidos de origen vegetal. Lo que determina que sean diferentes, primero es la presencia o no de una pared secundaria, ¿sí? Y después el rol que cumplen en la planta. Acá hablamos de una especialización. Este tejido está especializado para una determinada función, y en este caso, este tejido, que es una esclereida, y en el primer caso una traqueida, tienen una especialización diferente. Por eso tienen una conformación diferente también. ¿Cómo se compone la pared celular? Y esto lo tienen que saber, y quizá no tanto en el detalle bioquímico, pero sí tienen que recordar cuáles son los componentes de la pared celular. Cuando hablamos de pared celular, en el caso de las plantas, hablamos de celulosa en la forma de microfibrillas, hablamos de hemicelulosas, que ya vamos a ver en detalle, pero no en todos los casos están presentes todas las hemicelulosas, sino que dependen del tipo de planta. Dentro de las hemicelulosas encontramos siloglucanos, silanos, glucomananos, el glucano mixto y la calosa. También encontramos las pectinas, y hay otros componentes de la pared celular que no están siempre presentes, pero los podemos encontrar, como en el caso de las ligninas. También encontramos proteínas, que son que cumplen tanto funciones estructurales, y que por eso se llaman extensinas, o digamos, cumplen una función, y en ese caso pertenece al grupo de las expansinas. Y además encontramos elementos minerales, fundamentalmente calcio, boro y silicio. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ir entrando... Profe, tenemos Sí. que saber la parte química también, o sea, tenemos No, que saber pero- que el glucano mixto es 1,3, 1,4 beta de glucano. No, pero es importante para tu criterio general, porque si yo te dijera en qué se basa la industria, por ejemplo, de la producción de etanol a través de derivados de material vegetal, sería importante que vos entiendas la composición de la pared celular para entender cómo sacas provecho a ese material vegetal que a vos te dan para producir alcohol a partir de glucosa. Entonces, no sé si será importante, pero que vos recuerdes que
La celulosa está formada por glucosa en uniones beta-1,4, te puede dar la posibilidad en algún momento de pensar de que sería una fuente genuina para degradarlo enzimáticamente y obtener glucosa y a partir de eso etanol. Entonces, es necesario y no sé, depende de tu interés, te diría yo. Pero es importante que lo veamos, por lo menos entendamos químicamente qué implica cada cosa y después vos decidís si te lo querés memorizar para el futuro o no. Esto, yo les doy una caja de herramientas y después cómo usan las herramientas ustedes en su vida es responsabilidad de ustedes. Yo tengo la obligación de darle todas las herramientas. A lo mejor hay alguna herramienta que la van a usar una sola vez en su vida, pero esa vez valió por todas las que no lo usaron antes. ¿Sí? Espero que se entienda la idea. Vamos a hablar específicamente de la celulosa porque era el caso en el que estaba mencionando. Yo les digo que no es tan complejo porque, a ver, no, me gustaría que lo entiendan más que lo memoricen. Esto que tienen acá es una cadena de glucosa que está unida una a otra por uniones beta-1,4. Esto es lo que dice acá, ¿sí? La unión beta-1,4 es lo que determina la forma en que están unidas todas estas glucosas entre sí. Si ustedes pueden ver, el oxígeno aparece por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Y eso lo que determina es una torsión, ¿sí? La molécula se va moviendo en el espacio para permitir que se generen estas uniones. Cuando una cadena de glucosa en unión beta-1,4 se encuentra cerca de otra cadena de glucosa que está en unión, que también en glucosa beta-1,4, lo que se producen son uniones puente hidrógeno. Y cuando se producen uniones puente hidrógeno, lo que obtenemos es mayor estabilidad. Y mayor estabilidad implica mayor estabilidad química y estabilidad, digamos, resistencia, podríamos decir. Entonces, si nosotros unimos de 18 a 24 cadenas de estas de glucosa, 1,4, lo que obtenemos es algo que se define como cristalino. Y si unimos muchos de esos cristalinos, nosotros lo que formamos es una microfibrilla de celulosa. Y si unimos muchas microfibrillas de celulosa, lo que obtenemos es una fibrilla de celulosa, ¿sí? Y las fibrillas de celulosa, mayoritariamente, como ya dije, como estamos viendo en los glucomananos en pared secundaria de dicotiledóneas y así. O sea, profe, se le sí. fue el internet y nos quedamos en las fibrillas. En la fibrilla vuelvo uno para atrás. Sí, no se escucha. Ahí nos quedamos porque se le cortó. Bueno, ¿ahora lo están viendo? Sí, ahora sí. Sí, se ve, profe. ¿Se vieron cuando se formaba la fibrilla de celulosa? Esto fue lo último que Sí, vieron. cómo se va, digamos, la torsión que va generándose. Está bien. Lo más importante y lo que deben recordar es que estas uniones, las uniones puente de hidrógeno, son las que determinan que se vayan congregando todas esas cadenas entre sí para formar cada vez estructuras más complejas, ¿sí? Que son el cristalino, las microfibrillas y después las fibrillas. ¿Está bien? Después vienen las hemicelulosas. Y las hemicelulosas, lo que les decía es que dependen del tipo de planta, la presencia en mayor o menor cantidad. Este código es para que lo estudien ustedes después. Cuando dice PP dicotiledóneas, quiere decir que los siloglucanos están presentes en pared primaria de dicotiledóneas, mientras que los silanos los vamos a encontrar mayoritariamente en pared secundaria
de dicotiledóneas o en pared primaria de gramíneas y así. Glucomananos, glucano mixto, ahora vamos a ver un poquito de cada uno para que lo puedan asimilar mejor. No se tienen que asustar con esto, porque parece algo súper complejo, pero en realidad yo les voy a dar una forma de entenderlo. Fíjense, el nombre, lo que vamos a analizar primero en los siloglucanos. Como dijimos, los siloglucanos estaban presentes en paredes primarias de dicotiledóneas. Lo van a tener de resumen. Pero, ¿cómo recordar qué es un siloglucano? Es fácil. Esta última parte de la palabra quiere decir de lo que está conformada la cadena. O sea que si dice glucano, es glucosa. O sea que lo que ven acá es una cadena en uniones beta 1,4 de glucosa. Y lo que aparece con el nombre al principio, siloglucano, son las ramificaciones. O sea que hablamos de una cadena de glucosa que tiene ramificaciones de silosa. Si no recuerdan el tipo de unión, no es tan importante, pero lo importante es que recuerden que un siloglucano está formado de glucosa y de silosa, ¿sí? Y obviamente que no va a estar presente siempre, sino que va a ser importante o va a estar presente mayoritariamente en pared primaria de dicotiledóneas. Esto no es importante que lo sepan ya, o sea, lo van a tener para leer después, tranquilos. Hagan ese ejercicio con este segundo compuesto, que es un silano, que el nombre es glucurono arabino silano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si hablamos de arabino silano, ¿cuál es la molécula de la cadena? Una silosa, fíjense. ¿Y qué hay en las ramificaciones? Glucurono arabino, o sea, ¿qué hay? Por un lado, arabinosa y por otro lado, ácido glucurónico. Entonces, el nombre le está diciendo la conformación de la molécula. ¿Dónde va a estar presente? Pared primaria de gramíneas, fundamentalmente. ¿Puede repetir eso, profe, lo que dijo anteriormente? ¿Qué cosa? ¿De las uniones? De las uniones, o sea, a lo mejor no se acuerdan de todas las uniones, pero yo lo que te digo es que la forma, por ejemplo, un silano, que es un glucurono arabino silano, en realidad, esta última parte de la molécula te está diciendo qué hay en la cadena. O sea, que hay silosa, porque dice silano. Silosa, 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 todo en cadena. Y después las ramificaciones, arabino viene de arabinosa y glucurono de ácido glucurónico. O sea que glucurono arabino son las ramificaciones de ácido glucurónico y arabinosa, y el silano hace referencia a la silosa, ¿sí? Cada una tiene uniones específicas, beta 1,4, 1,3 alfa y 1,2 alfa, pero ese tipo de uniones no es tan importante que las recuerden, sino la composición en general. Yo me conformaría con que ustedes puedan recordar esto, ¿sí? ¿Cuántas hemicelulosas hay y dónde son más importantes? Si además recuerdan esto, mejor para ustedes, ¿sí? Otro de los que se menciona en la lista es el glucano mixto. Y el glucano mixto sería es igual que la celulosa, ¿sí? Nada más que en vez de tener solo uniones beta 1,4, tiene uniones beta 1,4 y beta 1,3. Por eso se llama glucano mixto. ¿Se acuerdan? La celulosa es esto, beta 1,4. Entonces, en el glucano mixto, lo que tenemos es beta 1,4 y beta 1,3, que están intercaladas y que son importantes las paredes primarias de gramíneas. Y al final hablamos de la calosa. La calosa es importante, digamos, no está, dependiendo de la especie, depende de la síntesis. Un ejemplo en donde la calosa es importante es en la vid, porque, por ejemplo, en otoño, cuando las hojas caen, las áreas cribosas, digamos, en los vasos, en la planta, se bloquean por calosa. Entonces, lo que hace la calosa es impedir el flujo de savia. ¿Por qué? Porque la actividad metabólica de la planta en otoño se detiene completamente. Entra en un estado de dormición. Posteriormente, en la primavera, la calosa se disuelve porque se produce una enzima, que es una glucanasa, que rompe la calosa, y ahí se renueva el paso y el movimiento de savia cilemática, obviamente a través del floema. Entonces, la calosa, que es 1,3 beta-glucano, no se produce siempre,
se produce de manera estacional en algunas especies y en otras se puede ocurrir como consecuencia de algún tipo de daño, ¿sí? Y el objetivo, digo daño, por ejemplo, se produce un daño mecánico y para que no haya pérdida de savia, por ejemplo, de savia floemática, lo que se hace es sellar los sitios en donde se produjo el daño con calosa y así se preserva el contenido del floema. Calo, recuerden, asócienlo con callo, que sería endurecimiento, que en este caso se asociaría con un taponamiento de un vaso para evitar la pérdida. Después en la lista encontramos las pectinas. En las pectinas tenemos dos componentes importantes: homogalacturonano, o ácido galacturónico, o ácido péctico. Esta es la forma más fácil de recordarlo: pectina, ácido péctico, y el ramnogalacturonano 1 y 2. De nuevo, parece difícil, pero no es difícil, porque si nosotros hablamos de galacturonano, hablamos de ácido galacturónico. Y en realidad, fíjense que lo que tenemos acá es un ácido galacturónico unido a otro. Se va formando una cadena de ácido galacturónico y esas cadenas se conectan entre sí. Acá está marcada una unión, un metiléster. Fíjense que se conectan entre sí a través de un elemento mineral que es muy importante en la pared celular, que lo mencionamos anteriormente, que es el calcio. ¿Sí? Es muy importante que relacionen las pectinas con el calcio, porque las pectinas en esta forma se denominan pectatos de calcio. Y el entramado que forman en unión con el calcio se asemeja al de un gel. ¿Y con qué cosa asocian ustedes un gel? ¿Con qué cosa de la naturaleza podrían asociar un gel? Abran el micrófono y contesten y de paso voy viendo si estoy conectado o no. Pues se puede haber caído la llamada y estoy hablando solo. ¿El aloe vera? Claro, pero ¿qué característica tiene un gel? Si ustedes, digamos, lo tocan. Es como pegajoso. Sí, pero y además, ¿qué estado tiene? Viscosidad. Viscoso. Está húmedo. Húmedo. Ahí me gustó. ¿Y qué implica que esté húmedo? Tiene agua. ¿Qué tiene? Alto porcentaje de agua. 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 O sea, pensemos en pared celular y vamos a pensar en las pectinas como la matriz capaz de retener agua en la pared celular. Y vamos a ver que por esa función las pectinas son muy importantes. Ya vamos a ver cuando armemos, por ahora estamos viendo los componentes por separado. Cuando armemos la pared celular, van a entender por qué las pectinas son importantes. Tengan en cuenta que son geles. Nunca hicieron, seguramente habrán hecho mermelada casera, ¿sí? El membrillo, profe, puede ser. Como el membrillo, claro, el membrillo. Para hacer jalea y el dulce. Claro, ¿por qué se pone duro cuando se enfría? ¿Alguien lo pensó, lo leyó en algún lugar? La viscosidad funciona así. Si vos le metés calor o temperatura, generalmente hace las cosas más viscosas. Bueno, en ese ámbito. Exactamente. Aumenta la viscosidad. En este caso, como la viscosidad, una buena parte, lo que vos estás haciendo cuando sometés al calor una fruta es exponer sus paredes celulares al calor. Cuando vos las expones al calor, lo que hace es desestabilizar estas uniones. Entonces la pared se vuelve laxa. Las pectinas digamos, ese material de pared se relaja, pierde esa estructura, pierde la composición acuosa, y obviamente en el proceso de cocción vos llegás a un punto en el que la célula sufre, la desestabilizás y desestabilizás la pared. Pero cuando eso se enfría, espontáneamente las pectinas se vuelven a unir al calcio y lo que generan es lo que estaban generando antes que vos las cocinaras, ¿sí? Las sometieras al proceso de alta temperatura. Es para que lo recuerden, o sea, asocien el concepto de gel y de pectina a las uniones al calcio
y a la capacidad de retener agua, ¿sí? Fíjense este dato. Las pectinas son muy importantes en las paredes primarias. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero fundamentalmente en las dicotiledóneas. No tan importante así en las gramíneas. Lo que vamos a ver que ocurre en una célula que ya tiene pared secundaria es que la pectina se reemplaza por otro compuesto, que es la lignina, que era de otro de los componentes de la pared, que lo vamos a ver más adelante. Y en relación a esto, que son los rhamnogalacturonanos 1 y 2, esto es a modo ilustrativo. Fíjense que acá aparece otro elemento mineral. Esto sería otro tipo de pectina. Habíamos visto los homogalacturonanos y los rhamnogalacturonanos. Esto sería un homogalacturonano, es la forma más simple de entenderlo, y son importantes entonces en las paredes primarias de dicotiledóneas. En el caso de los rhamnogalacturonanos son más importantes en las monocotiledóneas. Estos se unen al boro y fíjense que no cambia mucho lo que veíamos antes. Tenemos el ácido galacturónico y el ácido glucurónico, que son los que forman esta cadena. Y después todas las otras cosas que se unen como ramificaciones. Tenemos arabinosa, rhamnosa, silosa. Pero bueno, es una molécula súper compleja. Yo esto, evidentemente, no le vamos a pedir la composición, pero es para que lo tengan en cuenta, que en gramíneas, en monocotiledóneas, son más importantes los rhamnogalacturonanos. Fíjense que también hay homogalacturonanos, pero forman moléculas, se unen entre sí formando estructuras más complejas. Y que acá el boro es importante. Ya sumamos dos. Tenemos el calcio y tenemos al boro, como elementos de la pared. Y acá, estos eran los otros componentes. O sea, habíamos visto en la composición inicial de la pared, dijimos, ¿cómo está compuesta una pared celular? Perdón, me fui. Celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina, proteínas y elementos minerales. Esa sería como la primera respuesta en un examen a cómo está constituida la pared. Celulosa, hemicelulosa, pectinas, ligninas, proteínas y otros. Lo que estamos viendo ahora es el último grupo, donde tenemos la lignina, las proteínas y otros, ¿sí? La lignina ya les estoy diciendo que es importante, y por eso está marcado acá, en paredes secundarias. Las expansinas las vamos a ver cuando hablemos de alargamiento celular, en un ratito nomás. Y dentro de los elementos minerales ya marcamos dos, el calcio y el boro. El tercero en importancia es el silicio. Y el silicio normalmente se encuentra como óxidos de silicio en la pared celular. Y acá vamos a hablar en un próximo teórico de cuándo entendemos que un elemento mineral es esencial para una planta y por qué es esencial. Hasta que no entendamos eso, yo no les puedo dar más información, pero les pido que retengan y que diferenciemos calcio y boro como esenciales y en el caso del silicio ya no lo vamos a ver como esencial, sino como benéfico, ¿sí? Vamos a entender por qué, si vienen a los teóricos, por supuesto. Entonces, ¿cómo se conforma una pared celular? La ultraestructura es esta, ¿sí? Estos caños que ven acá, estas estructuras que ven acá son las fibrillas de celulosa. Celulosa, ¿sí? Estos fideos que se unen a las fibrillas de celulosa entre sí son las hemicelulosas, que están marcadas acá. Y después, estas estructuras que terminan de unir proteínas con, y acá también, acá marca otro tipo de pectinas, pero en general lo que está en negro, con esa formita cerrada, son las pectinas. Proteínas estructurales, que eran las extensinas, y eso es lo que conforma la pared. O sea, la celulosa, las microfibrillas de celulosa se unen entre sí a través de la hemicelulosa, a través de estas fibrillas, los distintos tipos de hemicelulosa. Y todo el relleno lo conforman las pectinas y las proteínas estructurales. ¿Se lo imaginan?
yo sé que no es muy didáctica la imagen, pero es muy difícil explicarlo químicamente y al mismo tiempo didácticamente. Yo me conformaría con que ustedes me digan si lo entienden o no. Esto sería como una persiana. ¿Vieron las persianas americanas, las que están en las ventanas? Cada uno de estos sería como uno de los, digamos, de las pestañas de esa persiana, y esto es el hilo que une una con otra. O sea, lo importante es que entiendan que las fibrillas de celulosa, las microfibrillas de celulosa, se unen entre sí a través de estas moléculas que son las hemicelulosas. Y que al mismo tiempo, las pectinas y las proteínas estructurales forman una matriz, un gel, que rellena todo ese interior. Y obviamente también conecta las fibrillas de celulosa entre sí y las hemicelulosas con las fibrillas de celulosa en una matriz más compleja. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, cuando nosotros le preguntemos cómo se conforma una pared celular, ustedes lo que deberán tener en cuenta es este modelo, el de arriba, el A. El modelo B, el de sitio preferencial, sería lo mismo, explicaría lo mismo que el A, pero en lugares específicos de la pared. Entonces, la forma más simple de entender esto es el de, cuando uno habla de pared celular, es explicarlo a través del modelo de red entrelazada. Lo que dice es que las fibrillas de celulosa se disponen en el espacio y lo que las une son las hemicelulosas que, como son adherentes, adhesivas, se pegan entre sí, se pegan a las fibrillas de celulosa y generan la conexión entre las microfibrillas que están adyacentes, ¿sí? Ese sería como, y obviamente acá en el relleno, ¿qué encontramos acá en el relleno? Porque acá vemos blanco, pero en realidad eso no es un espacio vacío. ¿Qué hay ahí en el medio? Pectinas y proteínas. Pectinas y proteínas. Y si hay pectinas, ¿qué hay? Dijimos. Gel. Y si hay gel, ¿qué hay? Calcio. Y si hay calcio y el gel, ¿qué hay? Agua. Dentro de Agua. agua. Y si hay agua, ¿qué hay en términos biológicos? Oxígeno, hidrógeno. Vida, digamos. Pongámoslo así en ese plano. O sea, las plantas son un 80% agua. Por eso, cuanto mejor manejen la economía del agua, mejor. O sea que la pared celular es importante. Obviamente esa agua no está disponible, está retenida estructuralmente. Pero eso forma parte de lo que nosotros vamos a entender a continuación, que tiene que ver con la funcionalidad de la pared celular. ¿Por qué esa pared celular tiene mayor contenido de agua? Porque todavía puede llevar adelante un proceso que es clave para la planta, que es el alargamiento. Ustedes, como vamos a ver en futuros teóricos, vamos a entender cómo crece una planta. ¿Cómo se imaginan que crece una planta? ¿Qué saben hasta el momento? O sea, ¿cómo crece una planta? ¿Por qué una planta aumenta de tamaño? ¿Lo saben? A veces alguno se arriesga. Y porque va haciendo mitosis en los meristemas y en el meristema principal o fundamental va a hacer que crezca hacia arriba. Y después, cuando se forma en lo secundario, en ancho. Me gustó la idea de que ya manejen lo que es un meristema. O sea, un meristema es un lugar donde hay una continua división celular. O sea, que hay mitosis, como lo dijo el compañero. Pero si solamente hubiese división celular, ¿habría crecimiento? No, tendría que haber también otras cosas más. Tendría que haber alargamiento celular. O sea, Claro. eso lo van a ver cuando vean la curva de crecimiento sigmoide en el práctico. Lo van a ver en detalle. Las células se dividen y después se alargan. Y las plantas solo crecen en los meristemas. Entonces, fíjense la importancia de la pared celular, porque si hablamos de alargamiento celular, piénsenlo un segundo, razónenlo. Para que una célula crezca, ¿sí? Es fácil pensar en una célula animal alargándose, pero ¿qué pasa con una célula vegetal? Lo mismo que le da rigidez,
si lo pensamos de esa forma, va a impedir que se alargue. Entonces, ¿qué se imaginan que tendría que ocurrir para que podamos alargar una célula vegetal? Flexibilizar la pared. Me gusta cómo piensan, muchachos, ¿eh? Vienen bien orientados, ¿eh? La pared se debe ablandar de alguna manera, se debe flexibilizar para que la célula pueda aumentar de tamaño. Y una vez que aumentó de tamaño, vuelve a regenerar esa rigidez y a partir de ahí ya no puede alargarse nunca más. Ese cambio es la diferencia entre pared primaria y pared secundaria. Pared primaria, todavía hay posibilidad de alargamiento celular. Pared secundaria, ya no hay posibilidad de alargamiento celular. Así, introducimos el concepto de, dentro de pared celular, vamos a entender que existen 3 capas o 3 zonas, 3 regiones, ¿sí? ¿Dónde ponemos? Si yo les dije que la laminilla media, que era esto que se formaba a partir del fragmoplasto, ¿se acuerdan? Que después determina el límite entre una célula y otra. ¿Dónde ubicarían la membrana celular en este dibujo? ¿Donde dice lumen o donde dice laminilla media? A ver si entendimos lo que estamos hablando. Fíjense, acá tienen el dibujo a partir del cual tomamos esta imagen. La membrana en el lumen. Del lado del lumen. O sea, la célula, fíjense, el punto más distante de una célula con otra es la laminilla media. ¿Alguien sabe? Los jugadores de fútbol seguramente me van a entender un poco más, o los que practican de deporte y saben que en las rodillas, porque las rodillas permanentemente las articulaciones se pueden mover y no nos causan dolor. ¿Lo saben? ¿Por qué podemos mover un brazo y el movimiento de roce entre los huesos no nos genera dolor? Porque hay un líquido. Porque hay un líquido que amortigua eso, ¿no? En el caso de las células vegetales, ese material flexible es la laminilla media. Esto sería como un cemento, una sustancia cementante que permite que estas 2 células queden adheridas una con otra, pero que al mismo tiempo tengan algo de flexibilidad. ¿Se entiende? Que no se genere algo que sea tan rígido, ¿sí? Es la sustancia cementante que une 2 células, pero al mismo tiempo le otorga algo de flexibilidad a la unión. Sería como el alquitrán del medio en una calle, ¿sí? Donde unen 2 bloques de cemento uno con otro, más o menos eso. De ahí hacia adentro encontramos la pared. ¿Dónde va a estar la pared primaria? A continuación de la laminilla media. O sea que en algún momento la membrana celular estuvo acá, donde está marroncito oscuro, ¿no? Y después la membrana, cuando apareció la pared secundaria, la membrana se desplazó. O sea que tenemos laminilla media, pared primaria, esta marrón oscuro, y pared secundaria. Perdón, es laminilla media lo negro, pared primaria lo verde, y todo esto, marrón oscuro, claro y más claro, la pared secundaria que está distribuida en distintas capas. Ahora vamos a mejorar hay una imagen que lo muestra mejor para que lo entiendan. Pero entonces, esto es una pared celular que tiene pared secundaria. Si solamente tuviese pared primaria, sería laminilla media y pared primaria. Sería lo negro y lo verde. Ahora, cuando la célula produjo una pared secundaria, tenemos todo el conjunto. Entonces, la laminilla media, como les decía, es la capa más externa de la célula. Y a su vez es la primera que se forma. Constituida fundamentalmente por pectinas y glicoproteínas. La matriz, de nuevo, eso que veíamos en el medio, ese gel de pectinas y glicoproteínas, es la laminilla media rica en eso. Dentro de las glicoproteínas, fundamentalmente son esto tiene un nombre, yo se los digo, pero no es necesario que lo sepan, son las proteínas ricas en grupos hidroxiprolina. Esto tiene que ver fundamentalmente con el ataque de patógenos, porque son las primeras que la planta toma como una señal cuando se rompe la pared
por ataque de un patógeno, estas generan una señal que desencadena la respuesta de la planta al ataque. Lo vamos a ver también más adelante. Pero esto es lo que les había mencionado, mantienen una unión flexible entre las células adyacentes. Es la sustancia cementante que permite tener cierta flexibilidad. Después de la laminilla media, entonces vimos la pared primaria. En la pared primaria tenemos celulosa, cerca de un 25%, hemicelulosa, cerca de un 20%, fíjense las pectinas, cerca de un 40%, y además glicoproteína y los otros materiales de pared. O sea, tenemos cómo es el contenido hídrico entonces de una pared primaria. Ese lo puse ahí. Alto o bajo. Alto. Alto, lo dice ahí. Cerca de un 60% de agua tienen, chicos, una pared primaria. Salí un segundo para ver si estaba bien la conectividad. Bueno, entonces. Y además, habilita que existe una pared primaria, como les dije, existe la posibilidad de que la célula todavía se alargue, si hay pared primaria. Por eso es tan importante. Y esto va a ocurrir, en el punto 5 lo menciona, en células poco especializadas. O sea, en esas células que veíamos al principio en el carozo de cerezo. ¿Esas células le parece que a ustedes qué les parece? ¿Están especializadas? Unas células de una traqueida. ¿Están especializadas o no? En relación a una célula de un parénquima. Más o menos especializadas. Más especializada. Más especializada. Claro. A ver, filosóficamente las dos están especializadas. Una está especializada en ser célula parenquimática y la otra en ser una célula en una traqueida. Pero, si nosotros lo pensamos como en complejidad estructural, las más especializadas son, chicas, las más especializadas son las que tienen mayor complejidad estructural. Por eso, si comparamos esas células de las traqueidas del cerezo, de las traqueidas de girasol, podríamos decir que son más especializadas. Entonces, la pared secundaria es más característica de las células que están más especializadas en comparación a la pared primaria, a las células con pared primaria que están menos especializadas. Esta imagen me gusta porque les muestra de manera tridimensional lo que estamos haciendo referencia. Está en portugués, pero es fácil de entender. Fíjense que lo primero que encontramos, vamos a buscar la pared primaria. La pared primaria es este aro en la parte inferior de ese cilindro. Obviamente tenemos la laminilla media, que es lo que tiene color, en este caso lo distinguimos con el color blanco y rosado. Laminilla media, pared primaria y la pared secundaria. Fíjense que no es una sola capa de celulosa. Encontramos pared secundaria y acá la divide S1, S2 y S3. Ahora, a simple vista, ¿ustedes qué ven en esa figura? ¿Qué diferencia hay entre S1, S2 y S3? ¿Cómo están ordenadas? Exactamente, y eso es lo que define una pared secundaria. La pared secundaria lo que es acumulación capa tras capa de celulosa. Pero el hecho puntual es que esas capas se disponen de manera diferente una sobre otra. Entonces, si ustedes cambian el sentido, la orientación de esas capas, ¿qué logran? ¿Mayor qué? Resistencia y permeabilidad. Mayor rigidez de la pared y por otro lado hacen más pequeño el entramado, ¿sí? Aumentan el tamaño de poro, disminuyen el tamaño de poro, podríamos decir. Entonces hacen que esa pared gane resistencia, gane rigidez y sea menos permeable, digamos, a moléculas de mayor tamaño. Pero me quedo con lo primero, o sea, mayor resistencia, mayor rigidez. Y eso es lo que va a diferenciar a la célula con pared primaria de la célula con pared secundaria.
porque esta célula con pared secundaria ya se va a volver a dividir, no. ¿Necesita ablandar esa pared por alguna razón? No. Entonces ya va a tomar una forma definitiva y esa forma definitiva tiene que tener una funcionalidad determinada. Eso es lo que determina la pared secundaria. Entonces, la pared y la membrana, ¿dónde va a estar? La membrana celular. Acá quedó medio escondida en el dibujo, ¿no? Pero, ¿dónde ubicamos la membrana celular? Arriba de la S3. Claro, la membrana celular va a estar a continuación de la pared secundaria. Siempre la pared celular secundaria va a estar entre la primaria y la membrana, o sea, laminilla media, pared primaria, pared secundaria y después membrana. Lo que dijimos, está formada por esas capas de material, básicamente es celulosa y hemicelulosa que se disponen en distintas capas, pero acá introducimos un nuevo material que es la lignina. Y la lignina reemplaza a la pectina. Por eso, ¿qué le pasa al contenido de agua de la pared celular secundaria? Por eso el contenido de agua es menor, porque tiene menos pectina. ¿Por qué? Porque la lignina, que es totalmente hidrofóbica, se intercala en la pared secundaria, desplaza la pectina y el contenido de agua disminuye. Y una característica súper importante de la pared es que no permite la expansión celular y que además forma parte de células que tienen algún tipo de especialización. A pesar de que nosotros tengamos una pared celular secundaria, esto es importante que lo tengan en cuenta porque algunos se lo puede estar preguntando en este momento, la conexión citoplasmática de todas las células se mantiene. O sea, nosotros podemos tener pared celular secundaria, pero el citoplasma de las células todavía se puede estar conectando a través de los plasmodesmos. Cuando los plasmodesmos son de pared primaria se los llama plasmodesmos primarios, y cuando los plasmodesmos son de pared secundaria se los denomina plasmodesmos secundarios. ¿Sí? Esto para que ustedes entiendan que el concepto de simplasto es independiente a la presencia de la pared o del tipo de pared, ¿no? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden, chicos, a eso? Sí, puede sí, haber pared secundaria, pero la continuidad entre células no se pierde. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo unir toda esa pared celular o los componentes de la pared celular? Esto lo vamos a ver en detalle ahora. Podemos dividir la síntesis en dos, podríamos decir. Una parte se sintetiza en los complejos Rosetta, que ya vamos a ver qué son. Y otra parte de la pared celular en el aparato de Golgi. ¿Qué se va a sintetizar en el aparato de Golgi? Las hemicelulosas y las pectinas. ¿Dónde se sintetizaban las proteínas en cualquier célula? Cri, cri. ¿Dónde se sintetizan las proteínas en cualquier célula? En los ribosomas. ¿Y dónde están los ribosomas? Citoplasma. No, están asociados a una organela. ¿Cuál era esa organela? Asociada al núcleo. El RR. A ver si se hace memoria con eso. Retículo endoplásmico rugoso. Y es rugoso porque están los ribosomas ahí. ¿Sí? Entonces, en el Golgi, hemicelulosas y pectinas. En las proteínas, en el retículo endoplásmico, si las proteínas están modificadas por algún azúcar, y se llaman glicoproteínas, pasan primero por el Golgi, ¿sí? Pero bueno, eso es un detalle. Y ustedes se acuerdan que el Golgi es como ese organela que parece un pulpito, ¿no? Y a partir de ese pulpito, en el dibujito que ustedes hacen de una célula, salen como pequeños globitos. ¿Qué eran esos globitos? Que lo dice el punto 3. Son vesículas. Y esas vesículas normalmente contienen todo el material que se produce en el Golgi. Pero si ustedes piensan, el Golgi está en el centro de la célula, podríamos decir. ¿Y nosotros qué estamos produciendo? ¿Qué estamos sintetizando?
pared celular. ¿Y dónde va a estar la pared celular? Más allá de la membrana. O sea que tenemos que transportar todo el material hacia ese lugar. Por eso el complejo de Golgi, a través de esas vesículas, lo que hace es producir el material de pared, y el material de pared lo envía hacia la zona en donde se está formando la nueva pared. Ahora vamos a ver una imagen para que podamos entender. Fíjense. Este es el complejo de Golgi. Esas bolitas que yo les menciono son vesículas. Todo el material, hemicelulosas y pectinas, se sintetiza acá en el Golgi y se envasa, se empaqueta dentro de estas vesículas. Las vesículas se trasladan a la zona en donde está realmente la pared, que es más allá de la membrana plasmática. Y como estas vesículas tienen membrana, lo que ocurre es que se fusiona membrana con membrana y se libera todo el contenido de la pared hacia el exterior. Eso no explicaría qué ocurre con la celulosa, eso explicaría qué ocurre con las hemicelulosas y las pectinas. Con la celulosa ocurre otra cosa. Para sintetizar celulosa, ¿qué molécula necesitábamos? Respondan, chicos, porque si no, no sé si están ahí. Hemicelulosa, profe. No, para sintetizar celulosa. ¿Era una cadena de qué la celulosa? De glucosa. De glucosa. O sea que lo que vamos a usar para producir celulosa es glucosa. Este complejo que hace eso se llama complejo Rosetta. ¿Y esto a qué les esta imagen? ¿Les recuerda qué parece esto? ¿Qué es? La membrana celular, exactamente. Entonces el complejo Rosetta, como la membrana celular es fluida, el complejo anda nadando, flotando, navegando en la membrana celular. Y digo flota porque se mueve libremente, pero quienes determinan hacia dónde se debe mover son estas estructuras verdes que están acá, que son los microtúbulos. Los microtúbulos se conectan con ¿qué organela de la célula? ¿Se acuerdan? El microtúbulo se decía que era como el esqueleto de una célula, pero se conectan con ¿qué organela? ¿Dónde está la computadora de la célula? ¿Dónde se toman todas las decisiones? En el núcleo. En el núcleo. Los microtúbulos se conectan con el núcleo. O sea que los microtúbulos reciben información de primera mano hacia dónde se deben orientar. Y si nosotros orientamos a los microtúbulos, ¿qué estamos haciendo con la celulosa? Le estamos dando ¿qué? Una dirección, un sentido. Fíjense, este complejo Rosetta que está navegando en la membrana va siguiendo el sentido de este microtúbulo y lo que va produciendo es celulosa de manera, podríamos decir, paralela o longitudinal al sentido del microtúbulo. Si el microtúbulo se dispone transversal, el complejo Rosetta se va a mover en el sentido opuesto y así tenemos una forma en la que la célula puede controlar cómo ir disponiendo la celulosa, las fibrillas de celulosa, más allá de la membrana celular. ¿Se entiende? Químicamente, miren esto que está en blanco y negro. O sea, viene la glucosa. La glucosa es tomada por este complejo de proteínas y lo que hace el complejo de proteínas es unirlas, ensamblarlas. Pega una glucosa al lado de otra en uniones beta 1,4 y va formando un hilo, una cadena, y todas esas cadenas miran hacia el exterior, o sea, hacia afuera de la célula. Esas cadenas se van uniendo una con otra y van formando el cristalino. Y a partir del cristalino dijimos que se formaban las microfibrillas. Entonces, desde el punto de vista, funcional, bioquímico, es simple. A partir de glucosa tengo celulosa. Lo que tienen que recordar es la existencia de este complejo Rosetta, que está en la membrana. Entonces, cuando nosotros pensemos en la síntesis de la pared, primero, pensamos, acá está el complejo Rosetta, fíjense. El complejo Rosetta, ¿qué está haciendo? Produciendo estas fibrillas de celulosa.
Y a partir de lo que viene del complejo de Golgi se libera en ese espacio, que son las hemicelulosas y las pectinas, se va generando toda la pegatina entre medio. ¿Entienden esta imagen? Es muy importante que entiendan esta imagen, chicos. ¿La entienden? Sí, profe. Sí, profe. Complejo Rosetta en la membrana, sintetiza la celulosa. Después, todo el resto de los componentes de la pared vienen del Golgi. Y se liberan ahí, y eso es lo que forma las uniones entre las distintas fibrillas de celulosa. Está la hemicelulosa, las pectinas, y eso va conformando la pared celular. Como les decía anteriormente, el sentido de movimiento, acá está el complejo Rosetta, esto es la fibrilla de celulosa. Fíjense, el sentido de movimiento del complejo se lo dan los microtúbulos. Y fíjense, esta fotografía son extraordinarias porque lo que hicieron fue fotografiar con un color el complejo Rosetta y con otro color los microtúbulos. Y lo que obtienen es una coincidencia del 100%. Ahí es donde determinaron que los complejos Rosetta se mueven en el sentido que tienen los microtúbulos. ¿Se dan cuenta de la imagen? Cuando superponen los dos colores, ahí dijeron, bueno, sí, los microtúbulos son los que determinan el sentido de movimiento de los complejos Rosetta. Entonces, cuando hablemos del ensamblaje de la pared, ahora sabemos que la pared se sintetiza. La celulosa en el complejo Rosetta, hemicelulosas, pectinas y proteínas vienen del complejo de Golgi y del retículo endoplasmático. ¿Cómo se une todo eso? El modelo propuesto es y el que les voy a pedir yo es la de autoconstrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros ya tenemos las fibrillas de celulosa, las microfibrillas de celulosa, sintetizadas por el complejo Rosetta, todo el material adicional, la matriz, podríamos decir, se autoensambla. ¿Qué quiere decir se autoensambla? Esto se libera ese espacio y por una cuestión química de entropía se van a generar las uniones. O sea, es todo espontáneo. Azaroso, espontáneo, pero obviamente tiene un nivel de reproducibilidad del 100%, porque siempre la pared se termina ensamblando y termina siendo funcional. Lo que queda librado al azar es si esta molécula se une primero acá y después acá, o esta al revés. O sea, eso explica el modelo de autoconstrucción. Una vez que tenemos la fibrilla de celulosa sintetizada, el resto del material se libera y se autoensambla. Es decir, se une de manera espontánea pero eficiente. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces... Profe, yo no entendí bien. ¿Qué cosa? Yo no sé si las vesículas esas pasan directamente o pasan por dentro del complejo Rosetta. No, el complejo Rosetta es una cosa. El complejo Rosetta va sintetizando las fibrillas de celulosa, por un lado. Y esto, que viene del Golgi, se pega a la membrana con la membrana y libera todo el contenido hacia el exterior. Esto se termina... ¿Qué trae? ¿Cuál es el contenido? Hemicelulosa y pectina. Entonces, las hemicelulosas, que son los fideos rojos estos, se terminan por pegar entre las microfibrillas de celulosa. Entonces, generan las uniones de las microfibrillas de celulosa entre sí. Lo mismo pasa con las pectinas. ¿Sí? Pero tiene que estar sintetizada la microfibrilla de celulosa. ¿Y eso quién lo hace? Complejo Rosetta, que anda navegando por acá por la membrana. Esto es membrana. Tomando glucosa desde el citoplasma y uniéndola para formar la fibrilla que mira hacia el exterior. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿para qué decimos todo esto? Para hablar del alargamiento celular. Porque el alargamiento celular podríamos decir que es el motor de crecimiento de las plantas. Si no entendemos alargamiento celular, no podemos explicar cómo una planta crece. Así de simple. Y esa es una pregunta de final. Les puedo preguntar a cualquiera de ustedes cómo crece una planta. Y me van a hablar de los meristemas, me van a hablar de los lugares en donde ocurre el crecimiento, pero van a terminar hablando de la química y la bioquímica de la pared celular, porque es el lugar en donde se produce el aumento en tamaño, que obviamente tiene que estar asociado a un aumento en la producción de biomasa, lo van a ver en el práctico,
pero ese alargamiento celular es el motor que determina que una planta crezca. ¿Dónde ocurre? Ya lo dijimos varias veces, solo en la pared, en las células que tienen pared primaria. Y el alargamiento puede tener distintos sentidos. Ahora lo vamos a ver. Puede ser longitudinal, puede ser transversal o de manera isodiamétrica. Un tallo, por ejemplo, ¿qué tipo de sentido de alargamiento tiene? Longitudinal. Longitudinal. ¿Y un fruto, una naranja, por ejemplo? Digamos, más hacia los costados, más... Ahí tenés la palabra, mira. Transversal sería. No. ¿O no? ¿Cómo es un fruto? Claro. Una naranja, redonda. ¿A qué te suena redondo? ¿A qué te suena isodiamétrico? Que crece, Claro, el diámetro, claro. que crece de la misma forma en todos los sentidos. Longitudinal es sentido a lo largo, transversal a lo ancho, isodiamétrico igual tamaño en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, esas son características del tipo de crecimiento. Entonces, una vez que dijimos que para que ocurra el crecimiento tiene que haber pared primaria, pero después que ocurrió el crecimiento, la pared primaria puede aparecer, la pared secundaria, y ya no hay forma de que la célula se pueda volver a dividir o alargar. Eso quiero que les quede claro, chicos, porque con la pared secundaria viene la lignina, se pierde agua y ya toma una rigidez la pared que impide que se divida o se alargue. El alargamiento celular, esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro, porque lo vamos a volver a ver en auxinas, lo vamos a volver a ver cuando hablemos de hormonas en general. Se define como el modelo del crecimiento ácido. Yo se los voy a contar como si fuera una historia. Después lo vamos a ver en detalle. Si yo se los tengo que contar todo de una sola vez y siguiendo la imagen para que ustedes lo puedan entender. Con toda la información que ya vimos, lo podríamos explicar, ¿sí? Hay una hormona, ustedes todavía no saben lo que es una hormona, pero las plantas producen hormonas que son las que regulan casi todos los procesos fisiológicos en las plantas. Hay una hormona en particular que es el ácido indolacético, que ya lo vamos a ver en detalle, que es la hormona que se encarga de inducir el proceso de alargamiento celular. ¿Qué hace el ácido indolacético? Se une a un receptor en la membrana. Al unirse al receptor, lo que hace es activar, ¿qué son estas cosas que están acá? De que yo estoy marcando. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Bombas protones? Son bombas de protones, chicos. ¿Dónde vieron las bombas de protones? A ver, el que me dice eso. Cadena respiratoria. No, cadena respiratoria, en la materia. ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde había una bomba de protones? En el estómago. En el estómago, cuando se produce el proceso de apertura estomática, se activa una bomba de protones que la activa. ¿Qué la activa? La luz azul. Están pintados, ¿ves? Por eso les digo que si acá ustedes, los teóricos, no tienen continuidad en los teóricos, no pueden conectar los temas. Y todo esto que yo les estoy diciendo ahora, después lo tienen que hacer solos, les cuesta el triple. En este momento yo les podría empezar a hablar de fotorreceptores, que es un tema que todavía no vimos, porque la bomba de protones que está presente en la célula oclusiva, que termina por activar la bomba de protones que permite la apertura del estómago, es activada por un fotorreceptor de luz azul, que es la fototropina y la zeaxantina. Ambas hoy sabemos que tienen que ver con la apertura estomática. En este caso, fíjense, y ahí nos fuimos a otro tema, pero entonces, para resumir y para no irnos del tema, yo lo que quería enfatizar es la importancia de llevar la materia al día, pero esta hormona, que es el AIA, activa bombas de protones. Al activar bombas de protones, ¿qué hacen esas bombas de protones? Gastan ATP, pero que bombean hacia el exterior de la célula, ¿qué cosa? Protones.
¿Qué le pasa al pH del apoplasta? Se acidifica el pH de la pared celular. Y acá, al acidificarse el pH de la pared celular, fíjense, esto que está acá, ¿qué dice? Expansinas. ¿Qué eran las expansinas? Las vimos como las proteínas constituyentes de la pared celular que tienen función, o sea, son enzimas. ¿Qué hacen las expansinas? Miren en esta imagen. Rompen las uniones puente-hidrógeno que unen las microfibrillas de celulosa a través de la hemicelulosa. Esta pared, en comparación con esta, ¿cuál está más compacta, más rígida, más empaquetada? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Claro. Esto es una consecuencia. ¿Qué necesitábamos hacer nosotros con la pared celular si queremos que una célula se alargue, dijimos? Flexibilizarla. Flexibilizarla. Entonces, ¿quién flexibiliza la pared? Las expansinas. ¿Qué hacen las expansinas? Cortan las uniones puente-hidrógeno de las hemicelulosas. Entonces, las microfibrillas de celulosa entre sí se distancian, se relaja la pared celular. ¿Por qué ocurre? O sea, estas expansinas, acá normalmente el error que cometen es este. Dicen, se acidifica la pared y porque se acidifica la pared se rompen las uniones puente-hidrógeno. No, tengan en cuenta que es enzimático el proceso. Hacen falta estas enzimas que son las expansinas para que ocurra el ablandamiento. ¿Y alguien me puede decir por qué las expansinas empiezan a funcionar en ese momento y no antes? Porque si no siempre tendríamos la pared flexibilizada. Y las expansinas ya están en la pared. No es que se sintetizan y las mandan a la pared para que empiecen a ablandar. Están ahí presentes. Porque en ese preciso momento empiezan a estar activas. ¿Puede ser por la hormona, profe? ¿Tiene que ver algo con el punto isoeléctrico de esas enzimas? Claro, porque el punto isoeléctrico de las expansinas es ácido. ¿Qué quiere decir que el punto isoeléctrico es ácido? Que tienen la mayor actividad enzimática a pH bajo. Entonces, cuando baja el pH de la pared, están súper activas y empiezan a producir todos los cortes de las uniones puente-hidrógeno. La consecuencia de eso es que la pared se ablanda. Y ahora los voy a llevar a un área tortuosa. Si ablandamos la pared celular, ¿qué le pasa al potencial de turgencia de la célula? Disminuye. Disminuye porque ya la pared ejerce menos presión sobre la membrana. Y si disminuye el potencial de turgencia, ¿qué le pasa al potencial agua de la célula? También disminuye. También disminuye. Y si disminuye el potencial agua de la célula, ¿qué pasa? Entra agua. Entra agua. Y si entra agua, ¿qué le pasa a la célula? ¿Se puede romper? No se rompe porque está la pared, pero ¿qué le pasa? Pero ahora que tenemos más débil de pared, ¿no puede? No se rompe, porque está diseñada para no romperse. Pero ¿qué le puede pasar? Se hincha. Y al hincharse, empieza a empujar esa pared debilitada. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que se alarga, se expande. Que se alarga la célula. ¿Sí? Entonces, el modelo de crecimiento ácido se explica de esa manera. Hay una hormona que es el AIA que activa las bombas, se une a un receptor, muy importante eso. El receptor, el complejo hormona-receptor activa las bombas de protones que bombean los protones hacia la pared. Se acidifica el medio y las expansinas, porque tienen un punto isoeléctrico ácido, se activan. Y porque se activan, empiezan a romper las uniones puente-hidrógeno de las hemicelulosas que terminan por flexibilizar las uniones entre las microfibrillas de celulosa entre sí y la pared se relaja. Profe, ¿cómo es que se llama la hormona que activa la bomba de protones? ¿En dónde? Al principio, que usted dijo que AIA, auxina, ácido indol acético. La hormona que detiene la bomba de protones en la apertura, en el cierre estomático, ¿cuál era?
Ácido abscísico, el ácido abscísico. El ácido abscísico. Entonces tienen que recordarse que son hormonas diferentes. El ABA en el cierre estomático, el AIA o auxina en el alargamiento celular. Esto que está acá, no se la compliquen demasiado. Esto lo que indica es que la unión de este complejo hormona-receptor lo que hace es mandar una señal al núcleo, además, para que se produzcan más bombas de protones de las que normalmente hay, para que la actividad de descenso de pH en la pared sea mucho mayor, ¿sí? Por eso no se la compliquen demasiado con esta imagen, con esta parte de acá abajo. Lo que sí deberían tener en cuenta, lo vamos a ver cuando veamos AIA de nuevo, es que una vez que la célula se alargó, ¿qué tiene que hacer? Volver a endurecer la pared celular. Muy bien. ¿Y cómo endurece la pared celular? ¿Inhibiendo la acción de las expansinas? Bueno, necesita que la actividad se detenga. Pero además, ¿cómo volvés a restablecer esa rigidez vos? Necesitas más... Produciendo, profe, más celulosa, todo eso, produciendo celulosa. Ahí va el tema. ¿Necesitas más celulosa? Porque acá tenés, mirá, son dos. Más juntas y más separadas. ¿Necesitas más celulosa para que esto esté más rígido o menos rígido? Claro, sí. Y peptina. ¿Más lignina, profe? Restaurando los puentes hidrógenos de la hemicelulosa. Eso. ¿Y cómo restaurar los puentes hidrógenos? Con la presencia de hemicelulosa y de pectinas. ¿Y de dónde venían las hemicelulosas y las pectinas? Del retículo endoplasmático. Y del Golgi. O sea que este mismo complejo hormona-receptor que le dijo al núcleo, producí más bombas de protones, también le está diciendo, mandar al Golgi a que produzca más hemicelulosa y pectina y mandarlas para la pared porque va a haber que restaurar todo lo que las expansinas van a ablandar. Y eso es lo que ocurre. Solo va a haber síntesis de lignina, para quien lo mencionó, cuando el programa genético de esta célula le diga, bueno, vamos a producir pared secundaria. Y ahí se va a producir y va a reemplazar a las pectinas. Bueno, esto era lo que les explicaba, esto lo paso rápido porque lo tienen acá y lo pueden ver. O sea, en el, mínimo de crecimiento, podemos mencionar que hay dos tipos de crecimiento, apical y difuso. El que nosotros estábamos mencionando ahora es el difuso. El apical se da en los pelos radiculares, que son estructuras muy particulares, o en los tubos polínicos, pero acá, fíjense que se va generando un espacio más o menos similar entre puntos de referencia en un mismo tejido por el proceso de alargamiento en sí. Y dependiendo del sentido que tiene el alargamiento, podía ser isotrópico, cuando iba en el mismo sentido y en la misma magnitud hacia todos lados, o anisotrópico cuando era longitudinal o transversal, ¿sí? Lo importante de esto es esto de acá. Para que se produzca crecimiento longitudinal, o sea, alargamiento en el sentido, podríamos decir, hacia el eje de la Tierra, ¿cómo se deben depositar las fibrillas de celulosa? Transversalmente. Como están indicadas en rojo. Esto funciona como un fuelle de un acordeón. Si nosotros queremos que esto se estire para arriba o para abajo, tenemos que depositar las fibrillas de celulosa en ese sentido. ¿Sí? Si nosotros queremos engrosar, el tejido tiene que tener dispuestas las fibrillas de celulosa, o mejor dicho, como se disponen las fibrillas de celulosa, determina el sentido de crecimiento del tejido o del órgano. Por eso un tallo crece hacia arriba, porque ¿cómo estarán dispuestas las fibrillas de celulosa en un tallo? De manera transversal. Mientras que para que un tejido engrose, estarán dispuestas de manera longitudinal. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Bueno, podemos seguir entonces. Entonces, bueno, esto se los dejo porque era más de lo que es como para reforzar lo que ya veníamos viendo anteriormente. Les queda a ustedes, o sea,
acá de nuevo lo que vemos es cómo se van depositando las distintas capas de celulosa en una pared. ¿Cuáles son las capas más viejas? De celulosa. Es lo mismo, esto es parecido a esto. O sea, ¿dónde encontramos? Acá está la cutícula, este es el exterior. ¿Dónde están las capas de celulosa sintetizadas cronológicamente antes? Está en la imagen. Afuera. Claro, más hacia arriba. Siempre lo que está más cerca de la membrana es lo último en sintetizarse. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa lógica? ¿Por qué lo más nuevo siempre está pegado a la membrana? ¿Es material vivo y menos diferenciado? Porque hay otra razón. Porque ¿qué necesitamos? Cuando hablamos de celulosa, ¿no? Porque ¿qué necesitamos para producir la celulosa? La glucosa. Pero, sí. ¿Quién? ¿A quién necesitamos? Necesitamos el complejo Rosetta. ¿Y dónde está el complejo Rosetta? En la membrana. En la membrana. Entonces esa regla memotécnica les tiene que servir para siempre. Para sintetizar celulosa necesitamos la membrana. Por eso, cuando se produce la primera capa de celulosa, la membrana se desplaza, se vuelve a producir otra capa más, la membrana se desplaza, se vuelve a producir otra capa más y la membrana se desplaza, y la capa que quedó hacia arriba es la más vieja. ¿Sí? ¿Lo pueden entender? Sí, sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto ya lo habíamos visto entonces. Entonces, la lignina aparece en el escenario y eso es importante, por eso está marcado en rojo, que es la lignina, o sea, lignina aparece secundaria. ¿Qué hacía la lignina? Desplazaba la pectina y el agua fundamentalmente en la zona, en esa matriz. ¿Qué es la lignina? Químicamente es algo bastante complejo, pero lo vamos a simplificar, ¿sí? ¿Qué quiere decir polimerización? Hacer algo grande. Polímero es mucho, ¿sí? Entonces, los alcoholes, que son el cumaril, el coniferil, el sinapil, se dice que son monolignanos y se polimerizan, o sea, se empiezan a unir de manera aleatoria. Y la unión de esto, la polimerización de estos alcoholes de manera aleatoria es lo que se define como lignina. O sea, nunca vamos a tener la misma combinación, pero sí vamos a tener los mismos componentes, que son estos tres alcoholes que se denominan monolignanos. ¿Qué característica tiene la lignina? Que es súper hidrofóbica. Y además, fíjense, resistente a la destrucción. Y si no, pensemos en las construcciones de madera que están en todo el mundo. Hablamos de células muertas, hablamos de células, de la pared celular de células muertas que compone la madera y que dura por décadas, ¿sí? A veces siglos. Bueno, la lignina tiene un rol muy importante en ese proceso. ¿Dónde vieron la lignina hasta ahora? Porque ya la vieron, hasta ahora la vimos en la pared celular, ¿no? Pero ¿dónde vimos la lignina? ¿Dónde vieron ustedes la lignina funcionalmente en una planta? ¿Se durmieron? ¿O les metí otro gol? Vamos, chicos, que se acaba el tiempo. Junto con la sugarosa en la banda de Caspary, ¿no? En la banda de Caspary, muy bien. Banda de Caspary. Vamos a la raíz. ¿Se acuerdan que el agua entraba por apoplasto y solo sí en la banda de Caspary ingresaba vía simplasto? ¿Qué era la banda de Caspary? Era una banda de lignina y sugarina que está en la endodermis, que rodea la pared celular de todas las células de la endodermis, por eso forma una capa, y esa capa, como es hidrofóbica, lo que impide es el paso del agua. Y lo que permite es que la membrana tenga un rol clave en esas células diciendo qué y en qué cantidad pasa hacia los vasos cinemáticos.
Eso lo vieron con el transporte de agua, lo vamos a ver con el transporte de nutrientes. Entonces, ¿cómo se produce? ¿O cómo sabría dónde la planta tiene que producir lignina? Hay un mecanismo, ¿no? Hay una proteína, que es esta proteína Cas1, que es la que le dice en qué zona de la pared tienen que acumularse todos esos alcoholes, esos monolignanos, para que ocurra la síntesis de la lignina. Pero también, y como lo vimos anteriormente, es un modelo caótico, o sea, se producen estos alcoholes en cantidad y se van ensamblando, y eso forma, ese ensamblaje aleatorio forma la lignina, que se va a incorporar reemplazando la matriz amorfa de la pared, que estaba justamente intercalada entre las fibrillas de celulosa, ¿sí? En lugar de la pectina. ¿Qué características le va a dar la lignina? Mayor resistencia mecánica y el carácter hidrofóbico. Pero además la cutina y la suberina le van a dar el carácter de impermeabilización. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque la lignina no es el único componente hidrofóbico de la pared. Porque hasta ahora lo que vimos es membrana, pared secundaria, pared primaria, laminilla media cuando hay dos células en contacto. Ahora, en una célula de una hoja que mira hacia el exterior, ¿qué hay en vez de haber una laminilla media? Hacia el exterior. ¿Por qué cuando tiramos una gota de agua en una hoja, la gota resbala y se cae? La cutina. Porque hay una cutina, y esa cutina también es impermeable, y eso es lo que impide, como dijimos al principio de la clase, que se pierda demasiada agua por transpiración. Entonces, la cutina y la suberina son también moléculas hidrofóbicas que generan impermeabilización, y que ambas son importantes cuando en un proceso de adaptación de la planta a una condición desfavorable. Lo vamos a ver en un segundo, en un caso práctico agronómico, digamos. ¿Cómo se dispone todo esto? Tanto las ceras como la cutina forman un continuo, ¿sí? En la superficie, por ejemplo, de la hoja. Y lo que generan es esa resistencia. Acá lo que tenemos es una capa de cera, esto está en inglés, pero acá está traducido, ¿no? Acá tenemos la capa de cera exterior, la cutícula, ¿sí? La cutícula propiamente dicha, que está embebida en cera o incrustada en cera, como lo tienen descrito acá. Posteriormente tenemos una capa cuticular inferior, y a continuación de eso viene la pared celular, como nosotros las vimos, con cada una de sus capas, etc. Y después la membrana plasmática. O sea que en una célula digamos, de la epidermis de una hoja, lo que ustedes van a encontrar por encima de la pared celular es la cutina. Y la cutina es una capa cuticular más la cutícula propiamente dicha, más una capa de cera. Cuanto más gruesa o más delgada es esta capa, cambian las propiedades del agua en relación a esa hoja. Eso se lo dejo para que lo vean. Pero eso tiene que ver con un ejemplo agronómico que vamos a ver relacionado con la pared celular. Ustedes saben que, por ejemplo, si cultivan lechuga, vamos a ir esto les queda para que ustedes lo lean, pero vamos a ir a lo concreto. ¿Por qué la lechuga de origen hidropónico, que se obtiene de manera hidropónica, es más cara? ¿Alguien sabe o alguien hizo lechuga hidropónica? ¿Por el consumo de agua, profe? Sí, también. Eso es un aspecto, podríamos decir que lo incluimos, pero... En una superficie reducida. Claro. Profe, porque tienen las raíces o no, se conservan de más tiempo que las otras. En realidad, son más caras porque son, desde el punto de vista organoléptico, en el sabor y en la terneza, son mejores que las que se obtienen en condiciones a campo. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que crecen, tanto desde el punto de vista del estado hídrico como del estado sanitario, son mejores.
Esto lo vamos a traducir básicamente en que una hortaliza de hoja como la lechuga, cuando ustedes la hacen por cultivo hidropónico, es más tierna que la que se obtiene en condiciones a campo, a cielo abierto. ¿Y eso por qué? Porque la composición de la pared celular de la que se obtiene en condiciones a campo hacen que la hoja sea más dura y que acumule, por ejemplo, mayor cantidad de ceras, mayor cantidad de taninos. ¿Y los taninos cómo son el sabor? Amargo. Más amargos. Sí. Entonces, ¿por qué una lechuga que se hace en cultivo hidropónico es más tierna? Por la pared celular. Porque la pared celular tiene una distinta composición a la que se obtiene en condiciones a campo. ¿Cómo será la tasa de transpiración de la que está a campo en comparación con la que está en un cultivo hidropónico? Menor. ¿Va a transpirar más la que está a campo o menos? Más va a transpirar. Va a transpirar más y por eso lo que hace es modificar la composición de la pared para transpirar menos. ¿Sí? Por eso aumenta la cantidad de ceras, de cutícula, para que pierda menos agua por transpiración. Las otras están en un estado hídrico óptimo, podríamos decir. Entonces, la calidad de la lechuga que se obtiene en cultivo hidropónico se dice que es una calidad premium. Y por eso normalmente tiene un precio un poco mayor. Si esto lo trasladamos a una pastura, imagínense que no podemos hacer pasturas en condiciones hidropónicas, pero si una pastura es más rígida en términos de la terneza y tiene mayor contenido de taninos porque fue sometida a mayores condiciones de estrés, ¿qué hacen las vacas con eso o el ganado? No lo quiere comer, disminuye la palatabilidad, ¿sí? Y todo eso se relaciona con la pared celular. Otra cosa que se relaciona con la pared celular, por ejemplo, y esto es ingeniería genética, son los frutos larga vida. Ya vamos a ver cuando veamos el etileno, que es la hormona que regula el proceso de maduración de los frutos, que esta hormona, el etileno, lo que hace es provocar, fíjense a ver si encuentro el nombre de la RNA poligalacturonasa. ¿Qué hará una poligalacturonasa? ¿Dónde veíamos el ácido galacturónico? A ver si entendieron algo de lo que hablé hoy. ¿Dónde estaba el ácido galacturónico? Lo vimos en dos tipos de componentes de la pared. En los silanos y en los... En las hemicelulosas y en las pectinas. Si nosotros, o sea, ¿cómo se puede ablandar un fruto? El fruto maduro es blando comparado con el fruto verde que es duro. ¿Por qué ocurre eso? Porque la pared celular se ablandó. Además de que agarró color, sabor, se acumularon azúcar, eso lo vamos a ver con el etileno. Pero concretamente a nivel de la pared está ablandada. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron estas poligalacturonasas? Rompieron las uniones puente hidrógeno de las hemicelulosas y de las pectinas y la pared se ablandó. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Le metieron un RNA antisentido a esta planta de tomate y los niveles de las poligalacturonasas están disminuidos o no se sintetizan en la cantidad necesaria al momento de la maduración. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué le pasa a la pared? De un fruto larga vida, de un tomate larga vida. ¿Se ablanda o no? No se ablanda. No se ablanda y por eso el tomate larga vida dura más tiempo. Pero también ahí está el hecho de que su abuelo, cuando prueba un tomate de los que se venden ahora, que no se maduran tan fácilmente, dirá, los tomates de antes tenían otro sabor. Porque claramente hay otros caracteres asociados con la maduración que también se modifican en el tomate de larga vida. Lo vamos a ver con el etileno. Pero tengan en cuenta que esto, que es un desarrollo tecnológico que podríamos decir, nos cambió la vida en relación a cómo entendemos al tomate como un fruto de estación o como un fruto que ahora lo podemos encontrar en la góndola en cualquier momento. Y esto tuvo un impacto económico para la gente que lo desarrolló altísimo. Entonces, a la pregunta del compañero sobre hasta dónde tenemos que saber,
no más que puedan, chicos, porque nunca saben ustedes en qué puede terminar su vida profesional. A lo mejor terminan haciendo mejoramiento genético en tomate, y si no saben cómo una planta funciona a nivel bioquímico y fisiológico, no pueden hacer este tipo de aproximación. Espero que entiendan el concepto. Dentro de la membrana plasmática, me quedan 4 minutos para terminar el teórico, así que en esto voy a ir a lo más importante. De todas formas, en el teórico del año pasado, que es el que voy a subir, voy a dejar los dos por las dudas, está explicado en más detalle. Y como lo mencionamos ya, ¿no? La membrana es el modelo de la membrana es el modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en el 72. Por eso podemos entender que haya una proteína que pueda navegar libremente en esa matriz, moverse libremente de manera fluida en esa membrana, y bueno, eso se puede explicar por la composición en sí misma de la membrana. Lo que tenemos que entender es que además de la bicapa lipídica encontramos proteínas, y que esas proteínas son súper importantes. Ya vamos a ver en el próximo teórico por qué. Estas proteínas son las que van a dar muchas de las características funcionales a una célula. Van a tomar una señal del exterior, van a permitir que ingrese o no algo a la célula, van a sacar cosas, van a sensar un cambio en una condición ambiental. Por eso, la bicapa lipídica más las proteínas, podríamos decir que le dan el carácter completo, funcional, a la membrana celular. La bicapa lipídica, esa que nosotros ya mencionamos, fíjense, esto lo habrán visto en química biológica, tiene una región hidrofílica y una región hidrofóbica. En la región hidrofóbica tenemos los ácidos grasos, y en la región hidrofílica tenemos el glicerol, fosfato y otro compuesto que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, los glicerolípidos se forman por una molécula de glicerol que tiene unidos dos ácidos grasos. Los ácidos grasos, ustedes recuerdan, son estas líneas aserradas de acá, tenían una longitud variable, 16, 18 átomos de carbono. Si aparece 0 es porque no tienen dobles enlaces. Si tienen un 1 es porque tienen un doble enlace, y cuando tienen un doble enlace hablamos de que están insaturados, y de acuerdo a la cantidad de dobles enlaces pueden estar mono o poliinsaturados. Ya vamos a ver por qué es tan importante entender cuántos dobles enlaces hay en los ácidos grasos de los componentes de la membrana. Por otro lado, dentro de los grupos polares teníamos los fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos, por ejemplo, la fosfatidilcolina, el fosfatidilglicerol y glicolípidos, como el monogalactosil, etc. Algo importante, y de nuevo, un elemento que es importante en la estabilidad de las membranas, es el calcio, porque fíjense en esta imagen de acá, F1, como les indica la diapo, el calcio estabiliza las regiones polares de los lípidos de la membrana. ¿Sí? Estas cabezas polares se estabilizan en presencia de calcio. Y acá hablo de los dos tipos de ácidos grasos que ya se los expliqué. Entonces, ¿cómo se sintetiza en la membrana? Es re fácil. Parecido a lo de la pared, o sea, se sintetiza en el Golgi, y las vesículas del Golgi lo que hacen es aportar más membrana a la membrana. Como las vesículas están formadas por membrana celular, en la medida que se fusionan, van agregando nuevo componente de membrana celular a la membrana celular propiamente dicha. Entonces, por un proceso de fusión de estas vesículas se va ampliando la cantidad de material. Y las proteínas, obviamente, como lo vimos antes, vienen del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Proteínas más bicapa lipídica forman la membrana, son los componentes más importantes de la membrana. Dentro de los movimientos de la membrana, de los componentes de la membrana, de los lípidos de la membrana, tenemos el movimiento de rotación, que es este de acá. O sea, el lípido se puede mover a través de su propio eje. Después se pueden mover de un lado a otro. Eso es lo que estos dos serían los que darían la fluidez a la membrana.
Pero también hay movimientos de flip-flop, que es cuando uno de los lípidos se mueve hacia la otra capa, que no sería tan importante, pero yo quiero que entiendan este movimiento, el 4, que es el movimiento de flexión. Este movimiento, que es el de apertura y cierre de estas colitas hidrofóbicas, es el que determina la fluidez de la membrana. Yo los voy a llevar a una imagen para que podamos hacer un análisis por adelantado. Estas dos membranas que ustedes observan, ¿cuál les parece que es más fluida? ¿La membrana de la izquierda o la membrana de la derecha? Más fluida. ¿Están ahí todavía, chicos? ¿Puede ser la de la derecha, profe? La de la derecha, porque los espacios que se generan, esto es hidrofóbico, o sea, acá no pasa el agua. Si esto está muy compacto, el agua no puede pasar. Claro, esto está ¿Sí? como más desordenada, algo así. Claro, está más desordenada. Entonces, ¿qué le va a dar ese grado de desorden? Si yo les dijera, una membrana compuesta solo de este fosfolípido, de este lípido, en comparación a una membrana compuesta por este, ¿cuál va a ser más fluida? La que tiene el que tiene la patita hacia el costado, o que tiene las dos patitas rectas. La patita del costado. Este va a ser más fluida. ¿Y qué determina que este ácido graso tenga esta flexión? La presencia de dobles enlaces. Esto que vimos acá. La presencia de dobles enlaces determina esos movimientos en los ácidos grasos. Entonces, ¿qué le va a dar mayor o menor fluidez a la membrana? La cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados que tiene. ¿Sí? Va a ser más fluida cuando tenga más ácidos grasos saturados o insaturados. Insaturado, profe. Tenga más insaturado. Doble enlace insaturado. Doble enlace insaturado. Muy bien. Ahora, ¿cómo asociamos eso a fluidez? Tenemos que entender simplemente esto. Imagínense, estamos hablando de lípidos, ¿no? Me voy a parar acá. Se los voy a explicar, total esto les queda para ver a ustedes, quiero que lo entiendan. Estamos hablando de lípidos. Si ustedes ponen una grasa en la heladera, un pedazo de carne, ¿qué le pasa a la grasa? ¿Tiende a estar más rígida o más blanda? Se solidifica. Si hablamos de carne, de asado, ahí responden todos. ¿Vieron? Está eso, ahí están atentos. Aunque no hace mucho que no se ven como un asado, no importa. Se tienden a tener un punto de solidificación más alto. Eso lo da la baja temperatura. ¿Sí? Si nosotros tenemos, si nosotros lo pensamos en términos de fluidez, una membrana que tiene más ácidos grasos saturados, ¿cómo va a ser el movimiento en esa membrana? Lo dijimos ya, ¿eh? ¿Mayor o menor la fluidez? Menor en los ácidos saturados. Si nosotros llevamos a esa, y eso está dentro del contexto de una célula, si nosotros ponemos esa célula en un ambiente frío, ¿qué le pasa a la membrana celular? Que tiene más ácidos grasos saturados. ¿Va a estar más sólida o más líquida? Sólida. Más sólida. Más sólida, porque a mayor cantidad de ácidos grasos saturados, más el frío, digamos, lo que genera es la solidificación más temprana. Entonces, si llevamos una planta que está adaptada a una condición, a un ambiente como el que estamos ahora, la llevamos a un ambiente frío, ¿qué le pasa a esa planta a nivel de la membrana? Pierde fluidez. Y si pierde fluidez, pierde capacidad de mover agua y de mover nutrientes. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes habrán visto qué pasaba en un daño por congelamiento. Esto lo vieron con la profe. ¿El estrés por congelamiento, lo vieron o no? Pero no era un problema más en la vacuola que con el tema del... Me parece que
Me parece que acá venimos mal, ¿eh? Y ya están pensando más en la comida que otra cosa. Miren, cuando hay congelamiento, lo que se producía era un daño a nivel del potencial agua, porque lo que afecta es la teoría tenso-coheso transpiratoria. Lo que se daba era una pérdida de soluto en las hojas por el proceso de congelamiento y descongelamiento. Por eso las profes les habrá dicho que una planta sometida a bajas temperaturas, bajo cero, si sale el sol rápidamente, esa planta tiene mayor probabilidad de sufrir daño y la planta se marchita. ¿Por qué se marchita? Porque pierde la capacidad de seguir incorporando agua, porque lo que se rompe es en la columna de agua que está moviendo a través de la teoría tenso-coheso transpiratoria por la pérdida de solutos hacia el apoplasto. ¿Sí? Pierde tu urgencia. En el caso del enfriamiento es otro tipo de estrés. Lo que ocurre cuando hay bajas temperaturas, que no es congelamiento, el agua no se pone en estado sólido, es que la planta no puede controlar la actividad de las membranas. Entonces pierde habilidad para incorporar nutrientes y para incorporar cosas que son importantes para el crecimiento de la célula. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a una planta, que acá están los ejemplos de plantas que son susceptibles al frío, la llevamos a una condición de frío. La planta se ve limitada en la actividad biológica en las membranas. ¿Cómo conectamos todas estas ideas? Acá. En el punto 4. ¿Sí? Lo que dice el punto 4 es que la relación entre ácidos grasos saturados e insaturados en una membrana determina la temperatura de cambio de fase. ¿Qué es la temperatura de cambio de fase? El cambio entre estado líquido a gel y líquido. O sea, cuando está como un gel, nosotros lo vemos como la grasa en la heladera. Cuando está líquido, lo pensamos como algo fluido. ¿Dónde va a ser mayor el movimiento de cosas en una membrana? Cuando está en el estado líquido. ¿Cuándo está en el estado líquido? Cuando hay mayor cantidad de ácidos grasos, ¿de qué tipo? Insaturados, los que tienen la patita para el costado. Entonces, la moraleja es que los ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez de la membrana cuando disminuye la temperatura. ¿Sí? Si nosotros, ¿cómo haría una planta en una situación real para sobrellevar un descenso de la temperatura? Es activar estas enzimas que son las desaturasas. Lo que hacen es meter dobles enlaces en los ácidos grasos de la membrana. Entonces, se generan esos huecos y la membrana aumenta la fluidez. Y eso ha llegado a que, por ejemplo, de nuevo con tomate, lo que han hecho es generar variantes genotípicas, mutantes, que tienen mayor contenido de desaturasas, que lo que hacen es producir mayor cantidad de ácidos grasos insaturados en la membrana. Y eso, en una condición de descenso de temperatura, permite mantener por mayor tiempo la fluidez de la membrana. ¿Lo entienden a eso? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero el problema de esto, ¿cuál es? ¿Qué le pasa a esta planta si nosotros lo llevamos a una condición de alta temperatura? ¿Cómo va a ser la fluidez de la membrana en una condición de alta temperatura? Si Va a ser muy fluida. Claro, y el problema es que si es demasiado fluida también pierde funcionalidad. Entonces, manejar el contenido de los ácidos grasos saturados o insaturados tiene límites. Nosotros podemos modificar el contenido de ácido graso para que se adapte mejor a una condición de alta temperatura o de baja temperatura, pero no podríamos cubrir ambos aspectos en esa misma planta. Este tomate que va a sobrevivir a bajas temperaturas, si nosotros lo llevamos a una temperatura muy alta, no va a sobrevivir porque la fluidez es demasiado alta y la membrana pierde funcionalidad. Y acá hay ejemplos de plantas que son susceptibles al frío, moderadamente susceptibles y pocos susceptibles.
Esto se los dejo para que los vean y acá termina el primer teórico. Los espero el lunes, chicos. Voy a detener la grabación para que no se haga más larga. Si tienen alguna duda, hoy a las 3 de la tarde